auditorio, ¿cómo se encuentran el día de hoy? De verdad que yo estoy muy alegre de poder recibir nuevamente al maestro Enrique Calderón Aguirre, quien es asesor cultural y orientador del arte folclórico. Vamos a seguir hablando acerca del arte, la cultura, en las secundarias generales. Esto es Cuéntame tu historia en la SECU y estamos muy contentos, por supuesto, de poder recibirlo nuevamente aquí en la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Cómo está, maestro? Pues bien, muy bien, ya estamos aquí agarrando vuelo con esta actividad de dar la pregunta, las entrevistas y vertir la experiencia que uno tuvo. Está súper divertido de verdad poder hablar con usted, con una enciclopedia viviente que sabe tanto, que ha vivido tanto, que hizo tanto y que sigue haciendo, porque es todo un estuchito de monerías. Pero bueno, vamos a seguir contándole al público quién es el maestro Enrique Calderón Aguirre. Vamos a hablar acerca de cuántos años fue docente en artes y cuántos años fungió como técnico pedagógico de la subdirección de escuelas secundarias generales. Actividades de arte las trabajé desde 1985 hasta el año del 1995, 7 años directamente. De ahí me involucro en otra serie de orientaciones didácticas, pero ya como docente frente a grupo, lo tenía como taller. Entonces doy la clase de biología por la especialidad que llevo, la clase de educación ambiental, porque se viene a dar un repunte de nuevo de la educación ambiental cuando Jalapa y la zona tiene una crisis cafetalera. Y no había trabajo y había que hacer cosas. Empezamos a trabajar los famosos huertos escolares. Y ya había tenido una capacitación anterior en la zona de Zongolica y en la zona de los talleres de desarrollo comunitario. Entonces, lo pongo en práctica en la secundaria. Trabajo arte de 1985 en secundaria hasta el año 1990. Así, 5 años nada más, pero de ahí sigo dando mi taller, pero ya no lo di de tal manera, sino ya lo daba como una asignatura. Entonces ya tenía yo bien restringido mi grupo, porque tenía casi 80 muchachos ahí que venían conmigo cuando era taller. Después le doy como grupo ya también mis 40, mis 50 alumnos, ¿no? Para darle la clase. Posteriormente trabajo en el departamento técnico a partir del año 2005 con la tercera, o parte por decir la tercera reforma, pero son reformas y reformas que se van dando. Entonces este trabajo técnico me hace desarrollar más la aplicación de mi propuesta didáctica de innovación constructivista y operatoria. Construye, opera, maneja, sale con esto, ¿no? Con papel crepé, con papel periódico, con todo teníamos que construir y presentábamos. Cuando estaba el maestro Hipólito en una capacitación, me dijo, tienes que presentar una obra de teatro a las 6 de la tarde. Bueno, muchachos a trabajar, música, esto y el otro. Y cada quien organizarle y darle una actividad y trabajé. Y le presenté una obra de arte, de teatro, con todo lo que corresponde a iluminación, escenografía, vestuario y todo eso, con papeles, con todo lo que teníamos ahí. ¿Y cómo le hizo? Pues usted me dio que a las 6 lo que dijo, a las 6 se lo presenté, le dije, y ahí está. ¿Cómo le hizo? Pues agarrando los instrumentos que tengamos. No, porque para casa. esto el grupo era muy bonito, el grupo que teníamos de capacitación. Que ahorita no se llama capacitación, te llaman de acuerdo a tu experiencia, a lo que vas a aplicar, ¿no? Pero sí, muy, muy interesante mi trabajo que desarrollé como maestro de secundaria y como maestro de técnico. ¿Cómo lo recibían los alumnos en aquella época? Alumnos de... ¿Secundaria? Mis alumnos de secundaria, pues esperaban corriendo a verme y todo. O sea, sí era un maestro esperado que daba clases de artes, de biología, porque aparte se me hace que fue divertido, así como yo enseñaba biología, que me llevé el premio de arte con ciencia, ciencia con arte. Me lo dio la licenciada, la antropóloga y arqueóloga y todo lo que usted quiera, Julieta Fierro, en Morelia, Michoacán, de acuerdo a la experiencia con secundaria. Mis alumnos nunca reprobaban. Me dice el maestro de enseñanza de física, entonces tú no repruebas alumnos. Le digo, no, los alumnos se reprueban solo. ¿Por qué? Porque yo le daba méritos y deméritos. Cumplías tarea, tenías tu punto, tenías actividades, tenías tu desarrollo, porque era la construcción tú mismo. Yo trabajaba los proyectos desde esa época, todavía no se aplicaban en la propuesta metodológica. Entonces el proyecto era que había que construir. No se sabía lo que era la firma de rúbrica. Cuando empezaron a manejar la rúbrica, ¿qué es la rúbrica y qué es la rúbrica? La forma de evaluación. Entonces tienes que aprender a investigar qué es una rúbrica. Y era un punto rojo
¿Qué es lo que quería decir rúbrica? Es pintar con rojo las cosas buenas o las cosas malas para ir aumentando y creciendo. Entonces hago con la experiencia que tengo en Teocelo y presento la obra de arte con ciencia, fíjate bien, con ciencia, separadito. Y después tenía ciencia con arte. Entonces yo enseñaba a bailar matemática, enseñaba a biología haciendo figuras, ¿no? Y elementos con ellos mismos, con el cuerpo, en expresión y comunicación, que siempre lo trabajé con ellos. Y buscar música que les gustara a los chamacos. No, eran tremendos, eran bárbaros ahí. Hasta la fecha mis alumnos me siguen viendo. Ya son hombres casados, hechos y derechos y con hijos. ¿Y qué le dicen, maestro? No, que se acuerda, dice, no me decían maestro, me decían Henry. ¿Henry? Sí, Henry, ¿qué pasó, Henry? ¿Qué tal, Henry? Aquí estamos. ¿Así le decían? Sí, así me decía. ¿Y ustedes lo saludaban? Pues ¿no? yo los saludaba a todos igual. O sea, había una camaradería con ellos sin faltar el respeto en el sentido de... Y las tareas, como era. Venía un papá a reclamarme que por qué había reprobado. Le digo, no, su hijo, yo no lo reprobé. A ver, Juan, ¿por qué reprobaste? Tráeme tu cuaderno de notas. Si es que tenía una nota que usted no me firmó las fichas que yo le estaba mandando que estaba él haciendo. Entonces yo no puedo atender al niño de esa manera. Y yo tenía 4 grupos de biología, 4 de física y 2 de ambiental. Eran 8 grupos que andaban, más los de talleres de arte, que manejábamos danza y hacíamos trabajo de expresión. Eso hace que Teocelo se proyecte a nivel estatal. ¿Por qué? Porque me junto con la Academia de Arte de Jalapa y los traíamos a los festivales masivos del estadio. Imagínate un muchacho de la comunidad rural, vamos a decir que era Teocelo, que por eso estaba clasificada así, lo traigo a bailar a Jalapa. Se quedaba así espantado todo el mundo que estaba viendo, ¿no? Para el festival del 10 de mayo. Yo tenía 7 secundarias, porque no había las 7 todavía. Yo complementaba la secundaria 7 y nos conjuntábamos para presentar un mismo cuadro y un mismo baile. Y ellos decían en experiencia, bailamos mejor que los de la 1, o bailamos mejor que los de la 2, la Julio Zárate, ¿no? Entonces eran cuestiones de mucho aprendizaje con ellos y bien estimulante que se iban. Maestro, cuando fue asesor técnico pedagógico, ¿en algún momento corrió peligro su vida? ¿Usted siente? En el sentido de yo ser como técnico pedagógico, no, era en función de las salidas y de los viajes. Es más, salíamos de aquí de la Secretaría de Educación en una camioneta, nos llevaban a Puebla, nos llevaban a México y íbamos así. O eran 2 o 3 camionetas y salíamos por la parte del estacionamiento y vuélale. Y unos se iban para Pánuco, otros se iban para Coaxacualco y otros se iban para Orizaba. O sea, en ese sentido era el único temor que se tenía de acuerdo a la experiencia que yo había tenido cuando me tocaba recoger lo de la colecta de la Cruz Roja. En todo el estado había que ir. ¿En todo el estado usted lo Sí. recogía? O sea, a mí me tocaba mi capacitación que correspondiente a recoger la colecta del sector Coaxacualco, por decir algo, ¿no? O que se remitía, porque eran otras formas. O que había que mandar por valija las cosas, pero como dentro del técnico. Entonces sí tuvimos casos muy fuertes de accidentes o choques con las camionetas que teníamos. Pues nos está hablando que prácticamente viajó muchísimo alrededor del estado de Veracruz. Cuéntanos las actividades que realizaban. Se iban, aparte de lo de la Cruz Roja, por temas de bailes, ¿no? Se representaban se presentaban en foros y todo eso. ¿O qué era lo que hacías? Ya como técnico pedagógico aquí en funciones, realmente me asignaron un sector. Yo tenía el sector Coaxacualcos y movía a la gente. Para esto conoces costumbres y tradiciones de allá y los directores me conocían y empezaron a saber que sí sabía lo que yo le estaba diciendo. Y yo le decía, no maestro, es que si usted va a guisar esto o usted va a hacer esto otro con él, lo tenemos que hacer. Las capacitaciones no nada más eran de arte. Íbamos en una como brigada de trabajo a dar la capacitación del curso para iniciar el nuevo ciclo escolar. Y ahí estábamos, arrancábamos. O íbamos en capacitaciones generales. Sobre todo lo hacíamos porque era la aplicación de los nuevos programas. El primero fue del 90-93 y se aplica en el 93. Termina en el 2005, empezamos capacitación de 2005 hasta el 2011, que es cuando se maneja. Entonces ahí nos mandan a traer y como técnico pedagógico capacitamos a los directores, a los supervisores y a los jefes del sector. Y mucha gente, necesito que me manden a Enrique porque me va a ayudar con mis directores, les decía un supervisor, ¿no? De tal forma del sector.
Entonces me pedía, entonces yo estaba en Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Coaxacualcos, y a veces me llevaban a Orizaba. En todos lados, maestro. Y como conocía a los maestros, muchos habían sido, que ya les había dado las primeras orientaciones anteriores. Lo querían, lo querían. Me querían. Por eso lo mandaban, para que les hicieran más caso a usted. Había una situación especial que se dio cuando se da el famoso programa de digitalización, de manejar la tecnología. ¡Qué choque! ¡Qué experiencia para ver a la maestra que ya tenía 40 años de servicio y seguía dictando! Y agarró una computadora, y cuando le dieron la computadora, ¿qué hacían con ellos? Y venían a la capacitación. Maestra, ¿y su computadora? Es que la dejé, se me quedó en la casa, se me olvidó. Era el miedo de meterse a la tecnología. Entonces son cosas que a todos nos pasó ese choque, ¿no? De la computadora, de moverla. Entonces, ese tipo de orientación después lo revisábamos y lo manejábamos allá. Me acuerdo que en el sector Veracruz me dice el jefe de sector, oye, necesito que me mande lo que enseñaste de lo de enseñar la computadora. Y ahí se lo mandaba, los discos y todo, ¿no? Porque hasta eso había que enseñarles a ellos cómo trabajarlo. Porque tenían que profesionalizar a sus directores. Porque también eran directores ya grandes de edad. Entonces ya no querían hacerlo. O sea, era una capacitación desde el sur al norte del estado. Así es, sí. Y desde los sectores más altos hasta los directivos de Sí. cada institución, hasta los maestros, Hasta prácticamente. los maestros. Tuve una propuesta de trabajo con el sector en Naranjos. Le digo, yo no quiero nada. Yo les voy a dar que me dejes al director y a tu prefecto. Entonces, todos los directores de esa zona que correspondía creo que a Tuxpan, y tus prefectos, todos los prefectos con el director. ¿Y por qué me quieres eso? Le digo, porque el director tiene que saber mandar al prefecto lo que el maestro cuando faltó. Entonces le voy a dar estrategias para que cada quien trabaje. Entonces cada director trabajaba con su prefecto para cuando faltara un maestro en su escuela, el prefecto pudiera llevar la estrategia. Para esto manejaba mucho el uso de los gráficos, con la lectura, el análisis y la síntesis de los trabajos, que es lo que yo hacía con ellos. Sí, porque para manejar a tantas personas solamente a través de pues esta estructura, sino cómo lo Así pueden es. manejar. Entonces aquí las paredes se llenaban de los modelos de ¿cómo se llama? De gráficos que elaboraban. Trabajé mucho con Julio Pimienta. De estadísticas prácticamente. No. Eran no, gráficos no. solamente. La palabra gráfico compete a una estrategia de enseñar por medio de las llaves. Obsoleto. Había que trabajar por medio de Medusa. Es lo nuevo. Por medio de la espina. Que esto. O sea, cuestiones de ese tipo de poderlo manejar. O sea, eran las estrategias para poder Los enseñar. gráficos. Ok. Yo trabajaba mucho, me encantaba mucho trabajar el gráfico de la V. ¿Sí? Teníamos el tema principal, los componentes y las derivadas de acciones que tenía que hacer con ellos. Por eso mi capacitación era de arte, pero en la pedagogía de las asignaturas. Por eso les gustaba, maestro, porque al final volvemos al punto, es más divertido la interacción y pues sí, ¿no? O sea, la práctica. La práctica es definitivo. Tenemos un juego, ganamos un premio nacional en el año de 1981 que se llamaba la Lotería Mexicana. Y tú conoces la Lotería Mexicana y todos los maestros conocen la Lotería Mexicana y jugaron la Lotería Mexicana. Tenemos el número 1, ¿quién era de la lotería? Ahí fue con matemáticas. El 52, ¿quién era la carta? ¿Quién era el 7? Entonces yo empiezo a manejar con ellos ese tipo de actividades prácticas. El 1 era el gallo y el 52 era la rana, o 54, que fue la última carta de la lotería. Agárrame 4 figuras de la lotería. Estaba de moda que había que escribir, había que leer y había que concretar lo que tú estabas haciendo. Entonces, saltó una rana, salpicó el vestido de la bella dama que caminaba por tal lugar y al mismo tiempo apareció el diablo y la quería empujar, pero viene el valiente y salva a la dama. Ya estaba yo haciendo literatura creativa con ellos. Jugando y contando. Y utilizando la creatividad. Eso es otro de los elementos claves que manejábamos en el arte. La creatividad es importante. Al ser creativo, eres original. ¿Por qué? Porque es lo tuyo. Y tú lo puedes defender con lo que tú me estás diciendo de ahí. El trabajo era importante y se aplica a cualquier nivel, desde preescolar
hasta universidad. No, maestro, en la vida diaria, Y en la vida diaria se de la casa. necesita ser creativo para poder lograr realizar todas tus actividades de responsabilidad de adultos. Porque tienes que llegar a tiempo, hacer tu lunch, checar la casa. Sí, todo un maratón. Todo Yo un salía desde maratón. las 5 de la mañana y llegaba hasta las 7 de la noche a la casa. Mi mujer trabajaba en Jico, yo trabajaba en Teocelo y andábamos a las carreras y todo. Y los hijos, ¿quién lo cuidaba? Y al otro, y como ya ¿Cuántos hijos tiene, maestro? En total tengo 3. Para una mujer y 2 varones. Pero ya todos están creciditos, todos ya tienen una vida criada. ¿Y cuántos nietos tiene? 7. 7 nietos. Todo. El último tiene 2 años. Está pequeñito. Está pequeñito, ese se llama Pandemium. Sí. Pero sí es un trabajo muy interesante como docente, ¿no? Y en experiencia. Y el arte te ayuda a hacerlo. Si tú ponía yo geografía, cuando daba geografía, con canciones. A ver, vamos por parte. Geografía de México, canciones. ¿De dónde es Juan Colorado? ¿De dónde es la Sandunga? ¿De dónde son la Tortuga del Arenal? ¿De dónde es Jesucita en Chihuahua? Entonces ya lo ubicaba, ¿no? Y después nos íbamos a una estrategia de identificar las ciudades o los estados de donde estaban eso, con las puras canciones. Y después vi que salió el disco que se llamaba Geografía Musical. La ganaron, le digo, pues yo no lo escribí, yo no lo edité, ¿no? Pero así hago geografía musical. Yo creo que usted hubiera estado perfecto como maestro sobresaliente en la pandemia, porque justamente todas estas estrategias que usted está realizando, tuve la oportunidad de conocer a algunos maestros que implementaron estrategias como la música, el canto, los juegos, los disfraces, el arte, para que los jóvenes aprendieran. Así fue. A través de la radio o a través de Facebook o de alguna otra red. Sí, así es. Mi hijo así trabajaba él en la casa, adicionó un espacio para poder hacer lo que tenía que mandar, porque él trabaja como maestro de música en jardín de niños y maestro de danza en la primaria, porque ya tiene y además trabaja con un conjunto folclórico. Mencionó en su entrevista, maestro, que formaba parte de una asociación o una organización. ¿Nos puede hablar acerca de esto? Bueno, he pertenecido a varias asociaciones. Una, la de ciencia, que era la Asociación Nacional de Profesores de Ciencias Naturales. Y esa participé constante y permanentemente cada periodo que nos tocaba sesiones de año y medio. Pertenecí a la Asociación de Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana por más de 27 años, a la cual voy a ir al Congreso Nacional como invitado especial por haber estado en ese. Estoy en la Asociación WAPA, WAPA, que quiere decir Asociación Mundial para las Artes Escénicas, y estoy con un cargo de investigador y de formación para trabajar. Tenemos nuestro Congreso Internacional con un grupo de la India, un grupo de Estados Unidos y uno de América del Sur y México el 24 y 25 de noviembre en Orizaba, que va a ser nuestra sede. 2 días de actividades intensas con talleres, conferencias, plática y de todo. No, pues. Y a los maestros se les invita, maestro, entre, venga, participe, traiga su grupo, que vea. Trabajé mucho con conciertos didácticos con la Orquesta Sinfónica de aquí de Jalapa, muchos conciertos didácticos que conocieran. La clásica, el Pedro y el Lobo, para ver las características de los instrumentos, ¿no? Porque era arte, ustedes tienen que hacer arte, ustedes tienen que hacer música. Trabajé con César Tor, no conocen todos a César Tor, fue un gran músico mexicano que hizo el invento de trabajar los cotidiáfonos. ¿Qué es un cotidiáfono? Son instrumentos musicales de la vida cotidiana, desde una cazuela, una cuchara, el estómago, el chasquido, el hablar y todo eso, ¿no? La silla que se mueve. Todo eso trabajábamos con eso. Cotidiáfono. Los cotidiáfonos. Y después se manejan con nosotros en lenguajes artísticos cuando me voy a la capacitación de la reforma de secundaria en arte. Trabajo en arte, esa capacitación, y era fabuloso trabajar con ellos, lo que te poníamos en práctica. Maestro Enrique, ya viendo su retrospectiva como labor docente, ¿con qué se queda el maestro Enrique Calderón? Ser maestro siempre. Me quedo de ser maestro, de enseñar, de aportar, de dar algo nuevo que genere movimientos con los niños, que genere movimientos con los maestros. Esa es mi retrospectiva, que yo lo que
pude en práctica, lo vas a recordar después cuando tengas esos niños profesionales. Maestro, sin duda, pues haber sido sus alumnos, yo creo que han de estar muy orgullosos. Yo no tuve la fortuna de ser su alumna, pero sí de estarlo entrevistando el día de hoy, así es que me quedo con mucha información y mucho conocimiento el día de hoy que nos está transmitiendo. ¿Algún mensaje que quiera compartir con otros maestros? Sobre todo que el maestro se acerque con gente conocedora, que pregunte y que no tenga miedo de decir las cosas. Tú, maestro, puedes hacer esto. Necesitas hacerlo, echa a volar tu imaginación, trabajamos con creatividad, pero ¿con quién? Acércate con la persona adecuada, que tú lo ves, ¿sí? Tú quieres aprender a pintar, entonces acércate cuando veas a un pintor, aunque sea de la calle, pero pregúntale, ¿qué es la combinación de colores? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás aplicando la física, estás aplicando ciencia en arte. Por eso yo siempre trabajé arte con ciencia, para poderlo hacer. Y trabajé en la Universidad Pedagógica Veracruzana en formación de docentes y mis programas eran los últimos que me lo dejaban porque eran de los festivales. Trabajé el tema, hay que trabajar muchas temáticas, ¿no? Una de las temáticas que trabajé y que me gustó mucho se llamó Natura, porque estaba de moda el ambiente y la falta de lo que nos está sucediendo hoy en día. No tenemos agua, no tenemos bosque, no tenemos ríos, etcétera, etcétera. Entonces con Natura trabajé los elementos de agua, fuego, aire y tierra. Teatro, música y expresión corporal a través de la plástica que se veía. Ese tema lo tengo, siempre lo desarrollo y aplico todo, ¿no? Me encanta su filosofía, maestro, me encanta su manera de trascender en la vida, dejando arte en todos y cada uno de sus estudiantes. Maestro, muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos hasta la próxima. Muy bien, gracias. Gracias a usted.